Ya, ¿están listos? Profe, yo también, Madeline Alvial, por favor. Alvial, ya. Sí, por favor. Madeline Alvial. Perfecto. ¿Quién más? Yubitsa, ¿no? Ya. Entonces, vamos a empezar a tiro, ¿ya? A ver ¿cuántos alumnos tenemos? Tenemos 14. Esperemos unos 4 más, ¿ya? Espérenme. 4 alumnos más y empezamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Le estaba hablando y no estaba. No, si había salido recién, que me faltaba un poco de iluminación. Ahí está. Fui a buscar una lámpara, ¿ya? Buenas, Eh, ¿quieres grabar? sí, por favor, profe. ¿Nombre? María Ignacia Toledo. María Ignacia Toledo. Hola, Perfecto. profe. Yo Sí. también podría Hola. grabar, por favor. ¿Nombre? Ícaro Flores. Ícaro Flores Rivera. Acá estamos. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ustedes todos quieren grabar el curso de técnicas radiográficas 2? Oye, cuesta para que llegue un alumno. ¿Quién quiere grabar? Nadie. No se escucha nada. De repente llega un alumno y uno graba. Son tímidos los niños. Ya. Entonces acá tenemos Claudia Contreras. Se está uniendo, perfecto. Ya, hay 15 alumnos en... Rodrigo Figueroa, si puedo grabar, por favor. Perfecto, Rodríguez Figueroa. Rodrigo Figueroa, acá está. Gracias. Perfecto, ya. Entonces, la clase pasada vimos todo lo que es más o menos un repaso de lo que es la anatomía descriptiva de los órganos abdominales. Vimos la subdivisión de lo que es el peritoneo, la zona, ¿no es cierto?, retroperitoneal y la zona pélvica. Y terminamos con las estructuras que están en la zona pélvica, en la parte baja, ¿no es cierto?, del abdomen. Vimos también los cuadrantes, cómo se identifican los cuadrantes cuando un paciente tiene un dolor en cada región, identificarlos por el lenguaje médico, ¿no es cierto? Flanco derecho, flanco izquierdo, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, zona epigástrica, zona umbilical, zona hipogástrica, que es la forma en la cual se tiene que nombrar las zonas del abdomen para determinar dónde están los órganos que probablemente pueden estar involucrados. Entonces, eso es un lenguaje que tienen que manejarlos ustedes desde ahora en adelante, no perder eso desde el punto de vista de las zonas del abdomen, ¿ya? Bueno, y la parte baja decíamos que está, digamos, estructurada la parte pélvica, y en el hombre está, digamos, lo que es las vesículas seminales, la próstata, ¿ya? Y la parte peniana, la parte más baja, ¿no es cierto? Y en las mujeres teníamos el útero, la zona de las trompas de falopio, la zona ovárica, ¿no es cierto? El cuerpo y la zona vaginal, que es la parte femenina, ¿no es cierto? Ahora, esto con respecto a anatomía descriptiva, solamente son repasos que ustedes deberían, conocimientos que tienen que tener adquiridos dentro de la asignatura de anatomía descriptiva. Voy a sacarme de la cámara yo, perfecto, acá un poquito. Y ahí hicimos una descripción. Alumno de los ovarios, por si acaso, cuesta visualizarlo en el escáner, porque su densitometría es muy parecida a la parte intestinal. Cuando se logran visualizar muy bien cuando hay alguna patología, ejemplo, un aumento de tamaño, ¿no es cierto?, cuando hay una zona hiperdensa, o cuando hay zonas hipodensas, que generalmente son los quistes ováricos, que son generalmente hipodensos. Ustedes saben que los quistes siempre tienen densidad líquida. Por lo tanto, la densidad de algún quiste en cualquier parte de cualquier órgano
se va a visualizar hipodensa, con la misma densitometría o parecida a la densitometría que da el agua, ¿ya? Entonces, esto lo repasamos, ¿no es cierto? Hay que tener en consideración también, ¿no es cierto?, que durante el ciclo menstrual este órgano está un poquito más dilatado, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta con respecto, y también las pacientes jóvenes, este órgano que es el útero, es de mayor tamaño, ¿ya? En comparación con una persona de la tercera edad. Entonces, esas son cosas que van variando en el tiempo con respecto a la parte anatómica. Después tenemos, ¿cierto?, la zona de las vesículas seminales en los varones, ¿ya? Dijimos que tiene una forma, ¿no es cierto?, como unos moñitos, moño derecho, moño izquierdo, que están ubicadas detrás de la vejiga. Esto es la vejiga, ¿no es cierto? Y inmediatamente por debajo de las vesículas seminales está lo que es la próstata, ¿ya? Que la próstata tiene un tamaño más o menos parecido al de una nuez, ¿ya? Que está debajo de la vejiga, ¿ya? Entonces desembocan y se encuentran por arriba de la próstata, son móviles, por lo que es normal verlas asimétricas. Generalmente son asimétricas, están más ubicadas al lado derecho o al lado izquierdo, ¿ya? O a veces están simétricas también. Todo esto es movible prácticamente. Clasificaciones en esta zona representan generalmente a los conductos deferentes. A veces se clasifican los conductos deferentes, unos conductitos que están por acá, ¿no es cierto?, que son lo que se denominan conductos deferentes. Entonces, pero las vesículas seminales generalmente están ahí ubicadas siempre detrás de la vejiga. Después tenemos la próstata, que está ubicada, ¿no es cierto?, acá está la ubicación. Esta es la ubicación prostática, siempre la vejiga encima, y debajo de la próstata está representada por esa glandulita, que ya le dije, el tamaño de una nuez, ¿ya? Y esta próstata con el tiempo va creciendo, ¿ya? Y al ir creciendo, eso se llama hiperplasia prostática. Es un crecimiento prácticamente normal, en algunos varones crece más rápido que en otros, si hay un crecimiento normal, es benigno, ¿ya? Importante que también hay que descartar en los exámenes de escáner u otros exámenes lo que es el cáncer prostático. Ya el cáncer prostático tiene, a lo mejor no hay un crecimiento de la próstata, pero sí van apareciendo nódulos, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo bien importante. Pero el crecimiento de tipo homogéneo, ¿no es cierto?, sin tener nódulos en la próstata, es un crecimiento prácticamente que va creciendo durante el tiempo, ¿ya? Por eso que es recomendable que todos los varones deben de controlarse, digamos, después de los 40 años, ¿no es cierto?, controlar el tamaño prostático, haciéndose exámenes de sangre que se llama antígeno prostático, y lo otro, lo que es el tacto rectal, ¿ya?, para ir viendo la evolución, el crecimiento de la próstata, que está ubicada acá abajo, ¿ya? Bueno, la próstata se encuentra por debajo de las vesículas seminales, ¿no es cierto?, y de la vejiga. Su diámetro normal es de 4 centímetros y su densidad es de 40 a 65 unidades Anfi. Está dentro de los órganos, ejemplo, el hígado, el vaso, tienen una densitometría parecida, ¿ya? Entonces, es una glándula, ¿ya? La presencia de calcificaciones en la periferia de la próstata corresponde a flegolitos del plexo periprostático. Alrededor de la próstata siempre encontramos estructuras vasculares, ¿ya? Entonces, de repente se pueden ver calcificaciones, ¿ya? Ahora, importante, cuando hay una calcificación en el centro de la próstata, ojo que puede ser una calcificación en el sistema uretral, ¿ya? Acuérdense que la próstata acá, debajo de la vejiga, pero por el centro de la próstata va pasando la uretra, ¿ya? Ejemplo, si hay una calcificación en el centro de la próstata, puede ser una litiasis de la uretra prostática. Acuérdense ¿cómo se llama? Y también anatomía descriptiva, las partes de la próstata, de la uretra masculina, los nombres. Esta zona de la uretra se llama uretra prostática. La zona donde pasa el músculo, ¿no es cierto?, el músculo que separa la zona pélvica, peritoneal, de la zona extraperitoneal, se llama uretra membranosa. Y después hay una zona donde se dilata un poquito la uretra, que se llama uretra vulvar. Y después viene esta uretra que está al lado de los cuerpos cavernosos, ¿no es cierto?, que son estos, se llama uretra cavernosa, o también peniana. Esas son las porciones de la uretra, ¿ya? Bien, pues eso con respecto a un repaso nada más que de anatomía descriptiva, para que ustedes tengan que relacionar toda la anatomía dentro de los cortes axiales, ¿ya? Siempre en la parte de la sínfisis pubiana, ustedes ven el tejido amarillo que se ve acá, es tejido graso, que lo vamos a ver también en el escáner. Y en la parte posterior también, bueno, hay músculos, los glúteos mayor, menor, pero también tenemos grasa. Y toda la grasa que tenemos dentro del peritoneo también, ¿ya? Importante recalcar, yo mandé a hacer el último taller, el último exposición, mandé a hacer un trabajo que se llama cáncer testicular, ¿ya?
a pesar de que los cánceres testiculares, el escáner no es para detectar el cáncer testicular, no es el de preferencia, es importante recalcar que el cáncer testicular se detecta mejor con los exámenes de imágenes, que sería la ecotomografía testicular, ¿ya? Ese examen la lleva con respecto a diagnosticar bien el cáncer testicular. Pero el escáner, ¿ya?, adquiere importancia para, ¿no es cierto?, para los cánceres, ejemplo, se diagnostican por un examen determinado, pero para ver su caracterización, ¿no es cierto?, su etapificación, etapa, ¿cierto?, de grado 1, los grados 2, grado 3, grado 4, ahí reviste importancia, digamos, de hacer un escáner de seguimiento, de que se llama un escáner de tórax, abdomen y pelvis. Vale decir, ustedes cuando estén en los servicios, van a decir, pero el paciente viene por un control de CA de testicular. ¿Y por qué le piden el examen completo? Bueno, ustedes saben que todos los cánceres se pueden hacer metástasis por el sistema linfático, ¿no es cierto? Y las linfas, la ubicación de todo el sistema linfático está en todo el cuerpo, sobre todo en las zonas, digamos, no tan periféricas, sino que en las zonas más centrales, entre los grandes vasos como entre la aorta y la vena cava, ¿no es cierto? En la parte pulmonar, entre la aorta y la vena cava, también entre la zona bronquial. Entonces, es importantísimo el seguimiento de los cánceres de testículo, hacerle después un escáner completo, ¿ya? Incluso no basta, digamos, hacer el escáner pasando por la parte testicular, sino que un escáner de tórax, abdomen y pelvis, para ver si acaso hay algunas presencias de metástasis, ¿ya? Es importante recalcarlo, ¿ya? Pero el examen para visualizar la lesión, netamente, el inicio del cáncer testicular, es la ecotomografía, ¿ya? Bien, vámonos ahora al examen neto, lo que nos compete a nosotros, que es las imágenes de TAC, ¿ya? Todo lo anterior es solamente anatomía descriptiva, y importante relacionar, ¿no es cierto?, la anatomía y ver cómo está compuesta, para ver después la misma anatomía en tomografía computarizada, axial, coronal o sagital, ¿ya? Bueno, en la técnica del paciente en decúbito supino, ya lo hemos nombrado, eso está en ITMS, ¿no es cierto?, con los brazos por encima de la cabeza, siempre, ¿ya? Todo lo que es tórax, abdomen y pelvis, siempre los brazos arriba de la cabeza. El scout se hace en AP, en apnea inspiratoria. La adquisición desde las bases pulmonares, ejemplo, siempre se recomienda sobre el apéndice sifoide, por lo menos una mano sobre el apéndice sifoide, ¿no es cierto?, para que incluya las bases pulmonares, y la parte baja tiene que llegar hasta la sínfisis pubiana, incluso más abajo, yo diría que hasta las tuberosidades isquiáticas, ¿ya? Algunos dicen en el tercio superior de los muslos, también, ¿ya?, en la parte baja. El contraste oral se usa para especificar el tracto gastrointestinal y resaltarlo de las estructuras adyacentes. El contraste oral, alumnos, por si acaso, hace 10 años atrás se ocupaba un contraste oral yodado, por si acaso, para que lo tengan, ustedes van a encontrar, ejemplo, este PDF me va a mostrar contraste yodado dentro del tracto gastrointestinal. No tómenlo en cuenta, porque en realidad hoy en día el contraste que se utiliza es solamente agua, ¿ya? El agua tiene unidad de Sanfield, ustedes saben, 0, por lo tanto ese mismo sirve de contraste, porque eso, el agua misma hace que las estructuras del tubo gastrointestinal se vean distintas de las que están vecinas al tubo gastrointestinal, ¿ya? Entonces, agua. Pero estas imágenes que vamos a ver ahora son imágenes más o menos de hace más de 10 años atrás, y en la cual se utilizaba el contraste yodado, un contraste yodado oral, para que se contraste el tubo, tanto el esófago, el estómago y la parte intestino delgado y grueso, ¿ya? Y resaltarlo de las estructuras adyacentes, ¿ya? Esto incluso venía desde antes de lo que sea la técnica helicoidal, desde antes, o cuando era convencional, siempre se daba un contraste yodado, ¿ya? Oral, en todo caso, no era el endovenoso, ¿ya? Y después sobre eso se ponía igual la inyección endovenosa. Bueno, el contraste intravenoso a través de la vía venosa, ya saben, generalmente se emplea una vena del pliegue del codo, ¿no es cierto? Y el tiempo de retardo dependerá del estudio a realizar. Acuérdense que hay tiempos de retardo que son para un tiempo arterial, hay un tiempo venoso y un tiempo tardío. Bien.
con respecto al SCOUT, ya le dije, ¿no es cierto?, que se centra sobre el apéndice cifoide para que aparezcan las bases pulmonares. A mí no me sirve un SCOUT que esté cortada esta parte de acá. Me interesa que se vea todo el diafragma, se vea completamente la parte superior del abdomen, que está, digamos, vecino a la parte torácica. Tiene que verse parte de la base pulmonar. Y tiene que verse la parte, digamos, de la tuberosidad isquiática. Siempre pubiana está un poquito más arriba, por lo tanto, siempre tiene que aparecer la tuberosidad isquiática, toda la pelvis, ¿no es cierto?, y aparecer parte de las caderas también. Eso es la recomendación. Hay varios... ustedes pueden encontrar también, hasta los trocánteres menores, ahí están los trocánteres menores, ¿ya? Hasta ahí tiene que llegar el SCOUT del inicio, ¿no es cierto?, del escáner de abdomen y pelvis. Entonces ustedes aquí, ¿qué es lo que ven? Ven la parte abdominal, que está sobre la cresta ilíaca, desde la cúpula diafragmática hasta la cresta ilíaca, y ven la zona pélvica, ¿no es cierto?, que está de las crestas ilíacas hasta la zona de las tuberosidades isquiáticas, ¿ya? Entonces el Profesor, escáner, o sea, ¿sí? un compañero quiere entrar, Manuel. Dice que no. Perfecto, al tiro, participantes. No está en la puerta de ingreso. Manuel, ¿qué más se llama? Calquín, ¿ya? Calquín, no está en la puerta, no lo veo. No lo veo, ¿ya? Hay que intente de nuevo, parece que tiene señal mala. Yo lo veo al tiro acá cuando alguien está ingresando. Bueno, entonces tenemos acá que el SCOUT, ¿no es cierto?, que es este que ustedes lo ven acá, e incluso ven que este es un examen de los antiguos, donde ven contraste oral dentro del tubo digestivo. Acá se dibuja el colon ascendente, el transverso, el descendente, ¿no es cierto?, el sigmoide. O sea, hay contraste oral que se le dio, pero yodado, ¿ya? Eso era antes de, digamos, ahí se la espera. Los alumnos quieren ingresar, los veo, pero no aparecen en mi recuadro acá, ¿no? Están intentando ingresar, pero no aparece. Ya, sigamos entonces. El MA puede variar entre 200 a... Bueno, el kilovoltaje siempre en abdomen, pelvis, ¿no es cierto?, en cerebro es 120 kV. ¿Ya? Siempre se trabaja a 120 kV, ¿no es cierto? Y depende después, cuando es pediátrico, estos valores varían, ¿no es cierto?, por la protección del paciente. En un paciente adulto siempre son pegados 120 kilovoltios para tórax, abdomen y pelvis en general. El MA puede variar de 200 a 300, ¿no es cierto?, dependiendo de la constitución del paciente, ¿ya? Hoy en día los equipos tienen control automático de MA, ¿no es cierto? Cuando pasa por el tórax, probablemente es menor el MA, y cuando empieza, detecta el tubo que está pasando por una estructura más gruesa, sube el MA, ¿ya? Eso es dosificador, se dosifica la dosis con los equipos actuales. El tiempo de rotación se refiere al cuánto se demora, esto es importante, ¿ya? Cuánto se demora el tubo en girar, ¿no es cierto?, alrededor del paciente, es de 0 a 5 segundos para los abdomen y pelvis, ¿ya? Acuérdense que el de cerebro era de un segundo por vuelta, o sea, se demoraba el tubo un segundo en dar la vuelta por la zona cerebral, ¿ya? Pero en lo que es abdomen es 0,5, ya es más rápido, ¿ya? Y cuando se demora 0,83, acuérdense que tenía 0,87, perdón, que los tubos tienen tres velocidades, 0,87 segundos por vuelta, tienen 0,5 y tienen un segundo. 0,37, acuérdense, era para las angios, ¿no? Son mucho más rápidos los exámenes, ¿ya? La reconstrucción de la imagen es de 2 milímetros, el ITMS dice de 3, pero también podemos encontrar cortes de 2 milímetros para los cortes axiales, ¿no es cierto? El intervalo de las imágenes es de 1 milímetro, ¿ya? Distancia entre corte y corte puede ser de 1 milímetro, ahí tendríamos entonces un pitch de 1. Sí, claro, sería un pitch de 1,5, ¿ya? El FOB que se ajusta a la zona del estudio, ¿no es cierto?, dependiendo del ancho del paciente. El FOB yo lo ajusto al ancho del paciente. Generalmente se hacen de 350 a 400, o sea, o 40 centímetros de ancho, ¿ya? Se ajusta al paciente, ¿ya? Volumen de la inyección, 100 ml, me dice 120, y el caudal de 3 ml por segundo, ¿ya? Pero el caudal también, el ITMS, guíense por ITMS, dice de 2 a 3 ml por segundo. Bien, entonces, después del SCOUT,
uno hace, ejemplo, hace el FOP, digamos que es lo que va a estudiar. La fase arterial generalmente es más cortita, la fase arterial es hasta la arteria ilíaca, ¿ya? La fase venosa es larga, es todo la cúpula diafragmática hasta la zona sínfisis pubiana, ¿ya? Bueno, acá tenemos los cortes axiales de las bases pulmonares. Vemos que con contraste acá está en el ventrículo derecho, ¿ya? Estas son las bases pulmonares que ya las repasamos en escáneres de tórax. Y acá aparece el hígado, ¿ya? El primer corte tiene que mostrar la parte más superior del hígado, por si acaso, la parte más alta del hígado, que es la zona más alta del abdomen, tiene que mostrarse en la primer corte, ¿ya? Ahí está el contraste en la aorta descendente, ¿no es cierto? Este es un corte axial de riñones, ahí está el riñón derecho, riñón izquierdo. Todavía se ven los pilares diafragmáticos, para que ustedes tengan en consideración los pilares diafragmáticos. Acá está el contraste, estas son imágenes antiguas, donde se ve que al paciente se le dio a tomar un contraste oral yodado. En este caso, este es el colon ascendente, y acá ven el colon descendente con una imagen hiperdensa, ¿ya? Porque es responsabilidad del contraste que se le dio oral al paciente a tomar, ¿ya? Para que se haya contrastado la zona de intestino grueso, este contraste por lo menos se lo dieron alrededor de unas 3 a 4 horas antes del examen. Esa es una técnica antigua que ya no se utiliza, ¿ya? No es necesario contrastarlas con yodo de esta forma, ¿ya? Salvo que algún servicio, ¿no es cierto?, lo requiera. Por eso los protocolos dependen del servicio donde ustedes vayan a trabajar. Hay algunas pequeñas variaciones. Algunos médicos radiólogos recomiendan a veces dar contraste oral, yodado. Sobre todo cuando uno quiere investigar una lesión del intestino grueso. Ejemplo, un cáncer del intestino grueso, lo ideal sería darle un contraste oral, ¿ya? Pero dependiendo del centro donde se tome, se podría tomar contraste oral. Pero ya hoy en día cada vez se hace menos con contraste oral. Aquí te ven la zona pélvica, ¿no es cierto? Donde tenemos ahí la zona, ahí están las crestas ilíacas, ¿no es cierto? La parte sacra, y a nivel sobre la sínfisis pubiana, estamos en la parte alta, ¿ya? Entonces, ustedes se dan cuenta, siempre en la periferia tenemos la piel, después tenemos el tejido graso subcutáneo, que se ve en todo, en el tórax también lo veíamos, ¿no es cierto? Y de ahí vienen los músculos, que es la zona más hiperdensa, que es la zona muscular, ¿no es cierto? Los músculos oblicuos del abdomen, que están, digamos, acá en la zona lateral, y los músculos rectos superiores que están por delante, ¿no es cierto? Dependiendo de la tonicidad, va a depender del paciente, ¿no es cierto? Un paciente más joven, con bastante tonificación muscular, van a ser unos huesos músculos abdominales mucho más gruesos, y en las personas de la tercera edad estos músculos simplemente son una lámina, ¿ya? Un espesor súper bajo, ¿ya? Súper bajo. Y acá está la zona muscular de la parte glúteo mayor, glúteo menor que tenemos en la zona pélvica, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que es un ataque de abdomen trifásico? Dice trifásico, ya lo vimos nuevamente, estamos como repasando, ¿no es cierto? Cuando nosotros vimos los escáneres en ITMS, los abdomen, aparece la palabra, ¿no es cierto?, trifásico. Repito, alumno, solamente el término trifásico es cuando uno hace un escáner de abdomen, ¿ya? De abdomen y pelvis, ¿ya? Paciente en decúbito supino, con los brazos por encima de la cabeza, se realiza el escanograma en AP, incluyendo todo el abdomen y pelvis. El estudio va a tener varias fases. La primera se llama fase arterial, ¿ya? Primera hélice, ahí dice hélice, se le denomina a la primera adquisición, ¿ya? Se barre el abdomen y pelvis sin administración de contraste, ¿ya? Esta es la fase basal. Entonces, es una escáner simple, la primera, no es primera fase, sino que la primera pasada, digamos, adquisición, es una adquisición de tipo simple, ¿ya? Después tenemos lo que se denomina trifásico, ¿ya? La segunda hélice se denomina la fase que sería la primera fase arterial, desde cuando se coloca el contraste ya, la segunda hélice o primera fase con contraste se llama fase arterial. Y esta se realiza un barrido solo de abdomen, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando es fase arterial solamente se barre abdomen, no abdomen y pelvis, ¿ya? La fase arterial tiene por finalidad, ¿no es cierto?, visualizar todo lo que es la estructura vascular, cómo se comporta vascularmente el hígado, los riñones y el vaso, ¿ya? Esos son los órganos importantes que se tienen que
evaluar en la fase arterial. Es hígado, riñones y el vaso, ¿ya? ¿Cómo está el comportamiento de esos órganos con respecto a la fase arterial? ¿Ya? Y eso se hace entre 25 a 30 segundos, ¿ya? No es pegado acá al retardo, es de 30 segundos, es hasta 30, puede ser 20, 25, 24, 28, dependiendo del centro, pero es hasta los 30 segundos. Esa es la fase arterial, desde que se inició la inyección del primer CC en la vena, ¿ya? Acuérdense que el contraste se coloca endovenosamente y se colocan a un lumen de 2 a 3 ml por segundo, ¿ya? Si coloco a 100 ml a 3 ml por segundo, la inyección total va a durar como a 2 ml por segundo son 50 segundos, 3 serían como menos de eso, como 30 segundos, ¿ya? Toda la inyección, ¿ya? Después viene un segundo barrido, o sea, un tercer barrido general, después de la simple, es la arterial, que se llama fase venosa, o también se llama portal, o también se le denomina de equilibrio, ¿ya? Fase de equilibrio, o fase venosa, o fase portal, es lo mismo, ¿ya? Se realiza un barrido desde todo el abdomen, esta sí que es completa, desde la base pulmonares hasta la zona debajo de la sífilis pubiana, ¿ya? Con un retardo 70 a 80 segundos después no después de la fase arterial, sino que después del inicio de la inyección, ¿ya? Con ello conseguimos un lavado de la fase arterial y un realce de las venas, ¿ya? Un realce de las venas. Ejemplo, esta es una fase arterial, ahí tenemos blanca la arteria. Esta es una fase venosa, la arteria no está blanca, sino que está más parecida a la vena. Esta es la vena, ¿ya? Ahí está la vena porta, y finalmente se llama de equilibrio porque prácticamente las dos tienen la misma densitometría. No es la misma, pero parecidas, ¿ya? Y se ve muy bien la vena porta, que está aquí acá. Esa es la vena porta, ¿ya? La vena cava inferior, esta es la porta. Entonces, por eso se llama también fase portal, que es esta, ¿ya? Esta de acá es tardía, ya. Después viene una fase, acá está, de equilibrio, no es esta es la fase tardía, ¿ya? Acá hay que borrar acá de equilibrio, ¿ya? Porque equilibrio es esta también. Se barre todo el abdomen y pelvis y se toma a los 3 minutos. Esa se llama fase tardía. O también de excreción, porque a los 3 minutos el contraste se empieza, a los 30 segundos se empieza a filtrar, se sigue filtrando a los 40, 50, 60, 70, 80 segundos, se sigue filtrando, pero el contraste ya a los 3 minutos, el contraste se excreta, vale decir, se va a ver en la zona donde está la orina, que son los cálices renales, la pelvis renal, los ureteres y la vejiga. Eso ya es contraste que está excretado, ¿ya? Se va a todo el abdomen y pelvis, después de los 8 minutos, con ello conseguiremos realzar lesiones que tardan más en eliminarse el contraste, ¿ya? Ya, TAC, abdomen y pelvis. Acá hay unas pequeñas, digamos, partes anatómicas del abdomen. Ejemplo, acá me muestra lo que es el pulmón derecho, ¿no es cierto? Me muestra la vena hepática, parte de la vena hepática, las venas suprahepáticas, que son las superiores, ¿no es cierto? Se llaman venas hepáticas las que están en la parte superior. Me muestra el hígado, ¿ya? En general todo es el hígado, el número 3. La 4, la vena hepática izquierda, o sea, si esta es la vena hepática derecha, estos son ramas de la vena hepática izquierda. Acuérdense que acá está la subdivisión del hígado. El hígado se divide en lóbulos derechos, ¿no es cierto? Y lóbulo izquierdo, que sería desde esa cintura que está ahí, ¿ya? Este es el lóbulo caudado, corresponde a un lóbulo del lado derecho del lóbulo derecho del pulmón, del hígado, ¿ya? Me muestra el estómago, que es esta zona que está acá, ¿no es cierto? Me muestra el ángulo esplénico del colon, que es este, y me muestra el vaso, que está acá, ¿ya? Y ahí muestra también parte del pulmón izquierdo. Bueno, estas son unas pequeñas demostraciones de lo que es la anatomía axial, que bueno, esto lo tienen subido ustedes en la intranet, así que no hay problema para que ustedes lo estudien con estas imágenes, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una, ahí tenemos la otra, igual, las mismas estructuras, ¿no es cierto? Pulmón derecho, y empieza a mostrarme la misma estructura. Acá vemos algunos vasos esplénicos, ¿ya? El 6, arteria esplénica. Siempre la arteria está al lado de la vena. Si es un momento arterial, va a ser la arteria esplénica. Si es un momento venoso,
La que se va a ver y más gruesa es la vena esplénica, ¿ya? Y tenemos esa I invertida, que es el número 4, que es la glándula suprarrenal izquierda, ¿ya? Esa misma I invertida la podemos encontrar al lado derecho, pero nunca están a la misma altura, por lo tanto siempre hay una que se ve más arriba, ¿no es cierto?, que la otra, ¿ya? Y no necesariamente no esté, probablemente esté en un corte más inferior, donde se ve la derecha, ¿ya? Entonces tenemos el hígado, todas las estructuras que están en la parte abdominal. Esta zona oscura del abdomen es grasa peritoneal. Todo esto es grasa peritoneal. Todo lo que está oscuro acá es grasa peritoneal. Acá adelante el hígado, grasa peritoneal. Bueno, acá tenemos la cisura que divide al hígado en dos lóbulos, ¿no es cierto? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, en 9, la vena porta, vena portal, que es gruesa. Es la vena que, ¿cierto? La parte más la venita más gruesa que está en la zona central del hígado, ¿ya? Todas las de arriba son venas hepáticas, ¿no es cierto?, las que se ven en la parte superior acá, ¿ya? Esto está con contraste endovenoso, ¿ya? Ahí está la arteria aorta abdominal, y estos eran los pilares diafragmáticos, ¿ya? Todo lo que es el 1, diafragma, ese es el diafragma, ¿no es cierto? Y ahí se llaman pilares, ¿ya? Este es el polo superior del riñón derecho. Esta es el 6, la arteria esplénica, ¿no es cierto?, que está justo, tiene relación la arteria esplénica con la cabeza del páncreas, que aquí no se ve muy bien, ¿ya? Acá se ve mucho mejor la 3, que es la glándula suprarrenal. Acá está el riñón izquierdo, esta es la glándula suprarrenal izquierda. Ahí tenemos parte del 10, el colon, ¿no es cierto?, colon transverso sería acá, este el colon descendente, ¿ya? Y esto es la cola del páncreas, ¿ya? El número 9, páncreas, cola del páncreas, ¿ya? Glándula suprarrenal. Acá aparece la glándula suprarrenal ahora derecha, que es esa invertida que está en el lado derecho, esa es la glándula suprarrenal derecha, ¿ya? Bueno, ahí vamos repasando ahí la vena, ¿no es cierto?, que está en el hilio hepático, esa vena grande, ¿no es cierto?, es importante, se llama vena porta. Esa es la vena porta. La vena acá inferior, acá está como, a veces uno dice, tiene que ver la redonda. No, las venas generalmente pueden estar completamente redondeadas, como también pueden estar de una forma ovalada. Acuérdense que las venas tienen una musculatura, no están, las arterias son redonditas porque tienen una musculatura interna muy gruesa, más gruesa. En cambio, las venas generalmente son de una estructura de las paredes más delgadas. Por lo tanto, pueden tener un comportamiento a veces redondo o ovalado, como es en este caso la vena cava inferior, que estaría acá, ¿ya? El colon transverso. Bueno, la vena, la 8, ¿no es cierto? La vena porta, ahí, ¿no es cierto? Aquí está. Pero esta vena porta se forma por la unión, después vamos a ver más abajo, de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Las dos se juntan y forman la vena porta, ¿ya? Está relacionado íntimamente lo que son la vena mesentérica superior, la vena esplénica, y las dos, digamos, se unen y está formándose la vena porta, ¿ya? Bueno, acá tenemos la arteria mesentérica superior, el 4, la arteria mesentérica superior, claro. Y aquí nos muestra en los cortes el tronco. Este es el tronco celíaco. Este es el número 4. Claro. La arteria celíaca se parece mucho, alumnos, a la arteria mesentérica superior. Si ustedes ven el corte más abajo, ahí está. Esa arteria mesentérica superior es prácticamente parecida. Y en realidad están separadas por 1 centímetro, menos de 1 centímetro entre una y otra. Primero está el tronco celíaco, que esa es la que forma la arteria hepática, que sería esa. Y la arteria esplénica, que se va hacia este otro lado, ¿ya? También está la gástrica, pero no se alcanza a visualizar en los cortes. Esa es la hepática, y después hay otra que está acá, que es para el esplenio, que se llama arteria esplénica. Se parece mucho a la mesentérica superior, pero la mesentérica superior siempre tiene un trayecto más recto que ese, y está más abajo también, obviamente, ¿ya? Y vamos a ir viendo cortes ahí. Bueno, ahí tenemos la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Qué importante tener acá como relación anatómica, ¿ya? Que se les pregunta, las relaciones anatómicas siempre las vamos a preguntar en cátedra. Bueno, estamos en cátedra ahora, pero yo algunas cosas hablaba siempre relacionadas anatómicamente, y eso no significa que no se los pueda preguntar en cátedra. Todo lo que es anatomía y relaciones anatómicas se pasan en laboratorio, puede ser, ¿no es cierto? Pero eso tiene que estar estrechamente ligado a los conocimientos de relaciones anatómicas. Ejemplo, acá hay una relación anatómica importante. Siempre se dice que el cuerpo, el cuerpo y la cabeza del páncreas ahí abrazan a la vena mesentérica superior, que es esa, ¿ya? Y al igual, la cola
el cuerpo del páncreas y la cabeza del páncreas, o sea, la cabeza del páncreas y la cola del páncreas están abrazadas por el duodeno, que sería esto que está acá. ¿Ya? El duodeno, la primera, segunda y tercera porción, abrazan a la cabeza del páncreas, que sería esta que está acá. ¿Ya? Y a la vez también la cabeza en branquia como que abraza a la vena mesentérica superior. ¿Ya? Y en la parte más baja, ¿no es cierto?, es la arteria mesentérica superior. Esto es el hígado. Debajo del hígado está la vesícula biliar. Y encontramos también la arteria aorta abdominal, y delante de la aorta está la vena cava inferior. Esta vena, ¿no es cierto?, trae sangre del riñón. Esta es la vena renal, por lo tanto llega sangre acá, la vena renal izquierda, y también trae sangre del riñón derecho, que sería, que aquí no se alcanza a visualizar. ¿Sí? Acá se ve mucho mejor en la vesícula biliar, y noten ustedes que la densitometría es la densitometría que tiene el agua, vale decir, la bilis es líquido, ¿no es cierto? Por lo tanto tiene que verse con una densitometría parecida al agua, que es el gris neto, ¿no es cierto?, que se ve en los escáneres, ¿ya? Esto es la densitometría del hígado, tiene un poquito más de densitometría porque tiene contraste endovenoso, por lo tanto todo el hígado, todo el parénquima se contrasta con contraste endovenoso, por eso se distinta la densidad a la vesícula. Bueno, la vesícula, como tiene líquido biliar en su interior, tiene que tener una diferencia densitométrica con respecto al hígado, acá, ¿no es cierto? Ahí tenemos el riñón derecho, riñón izquierdo, tenemos la vena mesentérica superior, arteria mesentérica superior, alrededor, lo que está aquí es la cabeza del páncreas, y esto que está por fuera es el duodeno. Ángulo, ese es el colon descendente, siempre en la periferia del colon, y el colon transverso que está en la parte anterior acá. Siempre el intestino grueso está por la periferia. ¿Ya? Tenemos la vesícula biliar, que se nota muy bien, ¿no es cierto? Y vamos bajando, vamos a hacer un corte rápido en la parte más baja, y se pierde el polo inferior izquierdo, ahí está el polo inferior derecho, ahí se pierde, ¿no es cierto? Esas asas que están en el centro son asas de intestino delgado. ¿Ya? Estos de acá es intestino delgado, esto es yeyuno, esto es ilion, el 10. Intestino delgado no menciona, pero esto es ilion, ¿ya? Que es más tubular, más delgadito. Acá están los psoas ilíacos, la arteria aorta, la vena cava inferior, parte del hígado, ahí están los músculos oblicuos ¿cómo se llama?, del abdomen, los músculos paravertebrales. Estos del 10 son los músculos, el 10, músculo recto del abdomen. Ya dije mientras mayores el paciente, estos son más finitos, tienen menor espesor. Ahora están los cortes coronales, y del hígado, vesícula biliar por debajo, ¿no es cierto? Asa de intestino, ¿ya? Todos estos son del delgado. Este probablemente sea el sigmoides, que sería es parte del intestino grueso, que es ese. Y ahí vemos otra parte, el hígado es un órgano más o menos voluminoso, ¿ya? Cuando es grande, ¿no es cierto?, cuando llega sobrepasa la cresta ilíaca, se llama una hepatomegalia, ¿ya? Pero tiene que sobrepasar la cresta ilíaca, ¿ya? Estos son los músculos oblicuos del abdomen, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la asa de intestino, esto es el intestino grueso, esto es el intestino grueso, el descendente, ¿no es cierto? Perdón, 10, descendente sigmoideo, que sería este. Y ahí tenemos relación atómica. Todo lo gris, ya dije que es grasa peritoneal. Ahí vemos algo de la vejiga. Ahí tenemos un poquito más atrás. Bueno, aquí se ve, ¿no es cierto?, todo lo que es la A8, que es importante recalcar ahí, la vena mesentérica superior, eso sería el páncreas, ¿no es cierto? Esa es la vena mesentérica superior. Y esta, bueno, como es vena, es todo esto está trayendo sangre de toda la zona mesentérica, ¿ya? La arteria mesentérica superior lleva sangre de la zona mesentérica, y la vena, ¿no es cierto?, trae sangre del mesenterio, que es la zona intestinal. Acá tenemos el hígado, la vena porta, ¿no es cierto?, que sale aquí en el centro del ilio, la vena porta. Ahí tenemos el 5, colon ascendente, ¿ya? Ese es el colon descendente. La vejiga en la parte baja. Y vamos a ir cortando, vamos yendo hacia atrás. Ya los pacientes, acuérdense, los pacientes de la tercera edad, ¿cuál es el trayecto de una arteria? Es más curva o sinuoso. No son trayectos rectos como un paciente joven.
Eso es característico en los pacientes de la tercera edad. No busquemos la perfección en las estructuras musculares, sino que siempre son más curvos. En este caso, esa es la curva de la aorta descendente. Noten signos del vacío también en la columna, tienen bastantes osteofitos, pacientes de la tercera edad, ¿no es cierto? Tenemos la vejiga, acá abajo, perdón. Este es el 9. Y el 9 es el recto. Sí. Este, el 8 es la próstata, ¿no es cierto? Que está aumentada de tamaño acá. No, está mala esta fotito, por si acaso, alumno. No tiene el 8 es próstata. Y acá dice canal anal. Esto es próstata. ¿Eh? Esta de acá es el colon, la ampolla rectal. Ya. Estas fotitos están malas, por si acaso. Acá no las toman en consideración porque no tienen nada que ver con los nombres que están acá abajo. ¿Ya? Bueno, esto es una vista sagital de los cortes del TAC, ¿no es cierto? Una vista completamente sagital y más o menos cortado en la zona izquierda, porque vemos el 2 que es el vaso, ¿ya? Estamos para sagital izquierda y vemos zonas del intestino, más es solamente el vaso, y la zona peritoneal que es la grasa que está alrededor, ¿ya? Es un corte sagital porque me muestra a mí completamente la columna y muestra las apófisis espinosas, un corte completamente en el centro. El 8, esto es la vejiga, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se ve en la zona sagital. Y este, el colon, ¿no es cierto?, sigmoides acá, y al final vemos la ampolla rectal, que sería esta, ¿ya? Que sería el número 7, la zona rectal de la parte más distal, que sería esto, ¿ya? Esta es la ampolla rectal. Y aquí se ve el hígado, ¿no es cierto? Y todas las estructuras que están en la parte central. También se pueden hacer topogramas laterales. Generalmente el topograma lateral se ocupa para hacer columnas, ¿ya? Pero también se pueden hacer topogramas lateral. Ustedes, al equipo le indica que va a hacer, en la misma pantalla, le puedes pedir al equipo que te haga un topograma lateral, ¿ya? Generalmente el tecnólogo opta siempre por el topograma frontal, que es este que está acá. Ese es el topograma frontal. Pero también se puede incluir el lateral, por si acaso, ¿ya? El topograma lateral, insisto, se ocupa mucho en columna lumbar. Acá tenemos nuevamente anatomía, ¿no es cierto? Ahí está la vena ácigos, la aorta descendente, el esófago, la vena cava inferior, la zona diafragmática, el corazón. Eso ya lo vimos en tórax. Ahí está el estómago con contraste oral, que por eso se ve con una mayor densitometría. Esto es aire dentro del estómago, en el fondo. Este es el cuerpo del estómago. Ahí tenemos el contraste que le hablaba, un contraste oral. ¿Ya? Y ahí vamos viendo que esto es la parte de la vena esplénica, ¿ya? Acuérdense, cuando está en momento venoso es la vena, y cuando está en momento arterial se ve la arteria esplénica, que se ve por acá arriba, ¿ya? Tanto la vena esplénica como la arteria esplénica siempre están pasando paralelo a la cola del páncreas, que es esta que está acá. Cola del páncreas, esto es la cola del páncreas. Esta es la vena cava inferior, eso sería la vena que va hacia el riñón, la vena renal izquierda, ¿ya? Esta es la aorta abdominal, por lo tanto, si esta es la aorta, esta estructura que está acá vascular es la arteria renal izquierda. Ahí se ve la vena renal izquierda y la arteria renal izquierda, por si acaso. Le dije, esto es el duodeno, está con aire, todo esto es duodeno que tiene contraste oral. ¿Ya? Esta es la vena cava, esta es la vena mesentérica superior y arteria mesentérica superior. Por lo tanto, esto es cabeza de páncreas. Todo esto es cabeza de páncreas. Ese punto, esa zona que se ve más de la cabeza, que se ve más hacia la parte detrás, incluso está detrás de la vena mesentérica superior, esto se llama proceso uncinado del páncreas, por si acaso. Eso es proceso uncinado del páncreas. El colon transverso, ¿no es cierto? Y así se ve la anatomía normal, ¿ya? Esto es anatomía normal del hígado, esta es la vesícula biliar, colon transverso. Acá hay contraste oral en la zona del duodeno. Y esto es el proceso uncinado, ¿no es cierto? El proceso uncinado dice proceso uncinado prostático, esta es la cabeza. ¿Ya? Ahí está la vena cava inferior, la aorta. Y ahí vamos bajando. Bueno, esta es una fase para que
es una fase tardía de un corte donde se ven los ureteres, ¿ya? Ureteres que generalmente en una fase arterial y en una fase venosa, el ureter simplemente no se alcanza a visualizar porque no tiene contraste. En cambio, ¿cuándo se visualiza el ureter? Cuando hay después de los 3 minutos de inyección, se toma la fase tardía y se puede ver un ureter con contraste intraureteral. En este caso es yodo dentro de los uréteres, ¿ya? Músculos paraespinales o paravertebrales que están al lado de las apófisis espinosas y transversas, pues se llaman paraespinales, y esos son los músculos psoas ilíacos. Y nosotros vamos pasando a la zona baja, esto es contraste en el intestino grueso. Y dije, para que parezca ese contraste en el intestino grueso, el paciente ha pasado 3 a 4 horas para que se visualice en esa parte. Ahí hay contraste en el yeyuno, o sea, perdón, en el ilion, que tiene más aspectos tubulares. Y acá tenemos la vejiga y zona del ilion contrastado. Vejiga, y ahí se ve la famosa, ¿no es cierto?, forma como una corbatita derecha, una corbatita izquierda, ¿ya? De esos humitas de Charlie Chaplin, ¿ya? O un bigotito, me parece, ¿no es cierto?, tiene un aspecto así, pero siempre de esa forma. Esa es la vesícula seminal derecha y la vesícula seminal izquierda. Acá está la ampolla rectal. Y por debajo se va a ver entonces, acá se empieza, una vez que se pierden las vesículas seminales, debajo de las seminales y debajo de la vejiga, se va a ver la próstata, que en este caso la ven ahí, ¿ya? Ahí ustedes ven entonces la próstata, parte de la vejiga, y esto es el músculo del ano rectal, la zona más posterior. Y esto la importancia de estas zonas que son, acá se ven oscuras, que son grasa, y se denominan fosas isquio, por esta parte, están entre el isquion y el recto. Por eso se llaman fosas isquiorectales, que son, ¿de qué revisten la importancia? De que si son simétricas no hay ningún problema de patología. Si están asimétricas, estos espacios grasos, quiere decir que hay algún problema tumoral en la zona rectal. Entonces, por eso es importante que siempre salgan simétricos, ¿ya? La zona anterior, acá están los vasos femorales. Ya cuando aparece la cabeza femoral, estos ya son vasos femorales, no son vasos que son... nacen desde los vasos ilíacos, ¿ya? Pero cuando aparece la cabeza femoral, estos ya son arteria femoral y vena femoral, ¿ya? Y vamos bajando, las fosas isquiorectal, ¿no es cierto? Ahí está el nombre. Los músculos obturadores, de la zona del agujero obturador, de esta zona, la sínfisis pubiana, cordón espermático, se ven ahí, esos que están acá al lado, ¿no es cierto? Y llegan hasta las partes testicular. Por ahí tenemos la parte del pene, ese parón. Todavía el examen no se termina. Acuérdense que se termina cuando se termina de visualizar el isquion. Recién se termina el examen, ¿ya? Y hasta ahí podremos llegar, ¿ya? Un repaso. Ahí hay algunas estructuras que ya están con su nombre. Eso ustedes lo hacen en su casa. Y ahora vamos a pasar a un PPT, no sé, a otro PDF, donde vamos a ver algunas patologías más frecuentes del abdomen. Todo esto que vemos acá es anatomía normal, que ustedes, ejercicio en casa, pueden ahondar, ¿no es cierto?, y repasar estos PDF que se les mandaron ya a eLearning, ¿ya? Vamos a ver entonces lo que es algunas patologías las patologías más frecuentes del abdomen, ¿ya? Ya. Cambió en pantalla, ¿no es cierto? Dice patologías, abdomen, alumnos. Sí, profe. Perfecto. Lo primero, el hígado. La anatomía normal es homogénea, siempre tiene estructuras vasculares en su interior, ¿no es cierto? Tiene mayor densidad de hemorragia, en este caso si está con contraste. El hígado generalmente, cualquier lesión hepática se estudia trifásica. Aquellos alumnos que le mandé a hacer el trabajo de cualquier lesión hepática, ya sea quites hepáticos, tumores hepáticos, hemangioma hepático, ¿no es cierto? El nodular focal también, ¿no es cierto? Todo es trifásico, igual que el riñón, ¿ya? Igual que el vaso también, ¿ya? Lesiones del vaso no les mandé a hacer porque son súper infrecuentes en realidad. Y ahí tenemos un riñón, hígado más o menos normal, ¿ya? Lo único que cambia dentro de la homogeneidad que tiene el hígado es que si está contrastado se impregnan con contraste las venas, parte de las venas hepáticas, ¿no es cierto? Y parte de las arterias hepáticas, ¿ya? El tamaño es normal, ¿no es cierto? Y eso es con respecto a la anatomía del hígado.
El hígado se hace dinámico, ¿ya? Trifásico, ¿ya? Entonces acá tenemos las tres fases. Es una fase arterial, ¿qué me demuestra? Eso es la arteria hepática. Acá está el tronco celíaco, la arteria hepática, la arteria, ustedes ven cómo se ve la arteria aorta abdominal, se ve intensa, blanca, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ustedes saben que desde el tronco celíaco sale la arteria hepática, que sería esa que está acá, ¿ya? Y del mismo tronco celíaco sale la arteria esa que se va ahora acá al vaso, se llama arteria esplénica, ¿ya? En este momento, que se tomó a los 30 segundos después de la inyección, ya dije que pueden ser 25, 26, 27, 28, 29 o 30 segundos, se ve prácticamente la imagen parecida, que es estructura la arteria muy blanca, con unas unidades Anfield sobre 100, más o menos 120 unidades Anfield, y el contraste pasa por el tronco celíaco y se contrasta la arteria hepática. Y entonces, esta es una parte de la arteria hepática, se ve muy blanca. Eso yo puedo distinguir, si me preguntan en una prueba, ¿cómo distingo yo una fase arterial del hígado? Es cuando se ve impregnada completa, muy blanca, con altas unidades Anfield, la arteria hepática. Y la vena porta, que estaría acá al lado, simplemente no se alcanza a opacificar a los 25 o 30 segundos. No se alcanza a opacificar. En cambio, cuando pasan 70 segundos, ya el ejemplo, vean el comportamiento, vean la diferencia de la aorta abdominal, como está intensa acá, blanca, ¿no es cierto? Pasan 70 segundos, esto empieza a decaer en intensidad de Anfield y se ve así, ¿ya? Y ejemplo también, en este sector la arteria aorta se ve blanca, y aquí dentro, en la parte intrahepática, aquí nos imaginamos nosotros que está, en realidad está presente, la vena cava inferior. En este caso no se alcanza a visualizar porque está el contraste, la fase fue adquirida a los 30 segundos después de la inyección, por lo tanto la vena porta no se alcanza a visualizar, ¿ya? Perdón, la vena porta y la vena cava inferior. En este caso, acá está la vena cava inferior, y aquí se alcanza a visualizar algo acá, la vena cava inferior, ¿ya? En cambio, cuando nosotros tenemos la fase portovenosa, ¿ya? Ahí vemos la vena, se ve contrastada la vena cava inferior, que es intrahepática, ¿ya? Ahí tenemos la vena cava inferior, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, comparada con la de arriba, ¿no es cierto?, esta es la vena cava inferior, ¿ya? Ahora, ¿qué se contrasta acá? Se contrasta también parte de la vena porta, que aquí en estos cortes, aquí en la fase arterial, no estaba contrastada. Eso es una parte de la vena porta. Acá se ve la vena porta, ¿ya? Se ve mucho mejor. Eso es vena porta, ¿ya? Y también se ve mejor la vena mesentérica superior, que estaría por acá arriba, la vena mesentérica superior, ¿ya? Toda la parte venosa se ve mucho mejor con esa fase que se hace a los 70 u 80 segundos después de la inyección. Bueno, ¿qué pasa en cirrosis? Cirrosis es una de las patologías más frecuentes, ¿ya? También se llama deterioro hepático crónico, DHC. Dentro de los deterioros hepáticos crónicos está la cirrosis hepática, ¿ya? La cirrosis hepática es un deterioro del hígado de largo tiempo, ¿no es cierto? Y una de las complicaciones es que si ese hígado no está funcionando normal, no está filtrando, ¿no es cierto?, los productos tóxicos del organismo, y simplemente se crea como defensa una parte del peritoneo se empieza a llenar de líquido, ¿ya? Y esto que ustedes ven acá, por ejemplo, arriba no se ve, lo que tiene que ver en el peritoneo es grasa, ¿no es cierto?, grasa y órganos. Pero cuando hay un hígado pequeño, en este caso ustedes ven un hígado pequeño, este es el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, ¿ya? Y alrededor, eso no es tejido hepático, eso es líquido, ¿ya? Líquido peritoneal, que cuando hay una cirrosis hepática marcada, se llama ascitis. Ascitis, entonces, es la presencia de líquido en el peritoneo. Una de las causas más frecuentes, o sea, son múltiples causas que pueden causar líquido en el peritoneo. Son muchas causas, ¿ya? Pero esta causa, en este caso, es por la cirrosis hepática, ¿ya? Se provoca en el que el paciente hay presencia de líquido peritoneal. Hay cánceres también que dan ascitis, por si acaso, ¿ya? Pero aquí es una cirrosis hepática, ¿ya? Estos pacientes que tienen cirrosis hepática también tienen un factor preponderante para hacer un cáncer, que es el hepatocarcinoma. Los que hicieron el trabajo de hepatocarcinoma, generalmente aquellos pacientes que tienen deterioro hepático crónico, como cirrosis, pueden generar mucho más fácil un cáncer hepático, ¿ya? Porque acá tenemos lo que es ascitis. Si ustedes ven, el ascitis es líquido y es homogéneo.
Es una visualización homogénea de líquido o agua, ¿no es cierto?, en la cavidad peritoneal. Y generalmente desplaza a los otros órganos, los comprime, ¿no es cierto?, y los desplaza hacia los sectores. En este caso, acá se ve muy marcado lo que es líquido. Bueno, esto sería el tronco celíaco, ¿ya? El tronco celíaco se divide en dos, tres, ¿ya? Pero cosa que la arteria mesentérica superior no se divide en este corte, ¿ya? Esa es la arteria hepática y la arteria esplénica. Este de acá es la arteria mesentérica superior, ¿ya? Es solita, la que está más abajo. Tronco celíaco, arteria mesentérica superior, se parecen mucho, pero este se divide. En cambio, la mesentérica superior es solamente un vaso que baja en forma paralela a la aorta abdominal. Lesiones ocupantes de espacio en el mismo hígado. El hígado, yo dije, acá tiene, bueno, era homogéneo cuando era normal. Acá, lo único que era heterogéneo eran las estructuras vasculares, que se ven más hiperintensas acá, pero es parte normal del hígado. En cambio acá hay una estructura que ocupan espacio. Y acá el hígado se ve con zonas, digamos, heterogéneas, densas e hipodensas. Ya cuando estamos en presencia de varias lesiones hipointensas, varias, no una, ¿ya? Cuando una sola es un tumor, y cuando son varias, pueden ser metástasis, ¿ya? Cuando son varios puntos así hipointensos y uno le pone contraste, y se contrastan en forma heterogénea, unas zonas no se contrastan y otras sí, esos pueden ser metástasis hepática, ¿ya? Lesiones ocupantes de espacio del hígado, ¿ya? Entonces, esto es patológico. Patológico. El anterior también es patológico. Esto es un deterioro hepático crónico, un hígado pequeño, hiperdenso, con ocupación de líquido peritoneal. Esto es una cirrosis hepática. Esto puede ser una metástasis, donde hay varios focos hipodensos, ¿no es cierto? ¿Ya? No es uno solo, son varios. Eso puede ser una metástasis. Traumatismo hepático. Ese ya es un solo foco. Un solo foco. Ejemplo, acá hay fracturas costales, miren acá atrás. Fracturas costales, aquí. Fracturas costales generalmente cuando hay accidentes traumáticos importantes, caídas de altura o accidentes automovilísticos, accidentes en choque, ¿no es cierto?, en la carretera de grande impacto. Cuando hay fracturas costales pueden haber daño pulmonar, ¿no es cierto?, un traumatismo pulmonar y también un traumatismo hepático, ¿ya? Pero es una zona localizada en grande, ¿no es cierto?, en la cual hay sangramiento, puede haber extravasación a veces de medio contraste, pero después se va organizando y simplemente es un sector solamente, ¿ya? Que es hipointenso, ¿ya? Y siempre está relacionado con fracturas costales, que aquí en este caso, como es ventana de partes blandas, no se alcanzan a visualizar bien, pero esta de acá sale del territorio del arco costal por fuera, y eso ahí, yo digo, ahí hay fracturas costales, ¿ya? Eso es traumatismo hepático. Dilatación de la vía biliar. La vía biliar se puede dilatar, ¿ya? La vía biliar tiene un espesor normal, y generalmente en pacientes normales no se alcanza a visualizar. Ejemplo, acá, este es un paciente normal, arriba, este es normal, ¿no es cierto? La vía biliar siempre está paralela a la vena porta, acá, al ladito de la vena porta. Si el paciente es normal, generalmente esa vía biliar mide hasta 5 milímetros, 4 milímetros lo normal que mida el colédoco, y es como el colédoco tiene líquido, es hipodenso, pero no se alcanza a visualizar, prácticamente pasa desapercibido en un escáner normal. Pero cuando esa vía biliar está dilatada y mide 6, 7, 8 milímetros de espesor, se puede visualizar en escáner, ¿ya? Traumatismo, ya lo vimos. Dilatación de la vía biliar. Obstrucción es una de las causas principales de la dilatación de la vía biliar. La indicación más frecuente de TC es en el tracto biliar, ¿ya? Tiene 3 fases: una inicial, solo modificación de valores analíticos; segunda, dilatación de la vía biliar extrahepática. Extrahepática se le denomina al colédoco, ¿ya? Y al hepático común, ¿ya? Y tercera, dilatación de la vía biliar intrahepática, que es todos los vasos, ejemplo, intrahepática se le demora, todos los conductos biliares que están acá adentro, ¿ya? Acá adentro tenemos estructuras, vasos, lo que es venas, arterias hepáticas, pero también tenemos todo el interior del hígado, está lleno de conductos biliares, ¿ya? Acuérdense que aquí se forma la bilis, pero esos conductos biliares en forma normal no se alcanzan a visualizar, son microscópicos, no alcanzamos a visualizarlos. ¿Cuándo se visualizan? En estados patológicos, cuando hay dilatación
de la vía biliar. Entonces, los que están dentro del hígado se llaman intrahepáticos. Los que están fuera del hígado, los que están acá en el ilio, se llaman extrahepáticos, ¿ya? Los extrahepáticos son el hepático común y el colédoco. Los intrahepáticos son el hepático derecho e izquierdo de sus ramas, ¿ya? Entonces aquí, traumatismo hepático lo vimos, dilatación de la vía biliar, esas son las tres fases, ¿ya? Las causas de la obstrucción generalmente son la litiasis, cálculos en la vía biliar, cálculos en la vía biliar. También puede estar en una patología tumoral, tumores de la pared de las vías biliares, ¿ya? Después está la estenosis biliar, causados probablemente a veces por un proceso postoperatorio, puede haber una estenosis biliar. Después tenemos los procesos inflamatorios pancreáticos, ejemplo, cuando hay una pancreatitis aguda o un tumor pancreático, también puede afectar la vía biliar, la puede dilatar, ¿ya? ¿Qué le pasa al paciente cuando tiene la vía biliar dilatada? ¿Qué le pasa al paciente? Tiene esto. Cuando un paciente tiene la vía biliar dilatada, quiere decir que no sale bilis la bilis tiene que llegar al intestino, al duodeno, ¿no es cierto? Si no llega al duodeno, la bilis se queda en el cuerpo, ¿ya? Y al quedarse en el cuerpo, el paciente se pone amarillo, y se le llama ictericia. Y eso cuando ya está es en la tercera etapa, ¿ya? Se llama paciente con ictericia, es sinónimo de decir, hay dilatación de la vía biliar. ¿Dónde? Bueno, para eso se le hace el escáner, ¿ya? Dilatación de la vía biliar. Bueno, acá vemos, ¿cierto? Imágenes, bueno, no tienen muy buena definición estas, pero en realidad, esto se parece a la metástasis, pero si el paciente está con ictericia, ¿no es cierto?, que también se puede dar en un cáncer, aparecen acá puntos hipodensos con densidades de líquido que no tendrían que alterar, no tendrían que cambiar, modificar, que no tendrían que modificar su densitometría, ni sus bordes, ¿no es cierto?, su estructura de la forma que tienen, ¿no es cierto?, no debería de sufrir ninguna modificación con la inyección de medio contraste. Vale decir, siempre una dilatación de la vía biliar se va a ver siempre el comportamiento tanto en una fase simple, en una fase arterial, o una fase tardía, o una fase venosa. Siempre se va a ver igual. Entonces, eso va a indicar que dentro del hígado están dilatadas las vías biliares intrahepáticas, ¿ya? ¿Ya? Aquí se ve, ¿no es cierto?, el hígado se ve zonas hipointensas, que son vías biliares que están dilatadas, y ahí se ve una tremenda vesícula biliar dilatada, ¿ya? Y este probablemente de abajo debe ser un colédoco dilatado, este de acá. Entonces, el colédoco generalmente mide 4 milímetros. ¿Cuánto mide este espesor de colédoco? Mide más de 1 centímetro, ¿ya? Eso es una gran dilatación una gran dilatación de la vía biliar. ¿Y dónde está la dilatación? Probablemente acá en la zona del... siempre se dan que cuando hay cálculos se impactan en el esfínter de Oddi, en la ampolla de Vater, ¿ya? Que está ubicada ahí mismo. El esfínter de Oddi está ubicado en la ampolla de Vater, que es cuando ingresa, el conducto ingresa al colédoco. Y ahí siempre se da la dilatación, ¿ya? Es una vesícula dilatada, alumnos, por si acaso. La vesícula biliar es pequeña, una ampolla pequeñita, 5 centímetros mayor. Cuando mide mayor a 5, esto mide mayor a 5, ya está dilatada. Colelitiasis. Bueno, esto en la población chilena es bastante alto los cálculos biliares, ¿ya? Pero yo no le mandé a estudiar colelitiasis, parece a ustedes, ¿no? Porque, bueno, sí, se lo mandé, acá tenemos que poner atención en esta clase porque es una pregunta de prueba, por si acaso, ¿ya? La litiasis biliar, el examen mejor para ver litiasis de la vesícula, por eso se llama colelitiasis. Colelitiasis es lo mismo que decir cálculo vesicular. El examen más recomendado es la ecotomografía. Es un escáner, es un examen barato, no es tan caro, ¿no es cierto? Es un examen que se necesita una preparación solamente de ayuno, no hay inyección de medio contraste, por lo tanto, de elección, el examen para detectar una colelitiasis es la ecotomografía abdominal, ¿ya? ¿Quién sufre esto? El 10 al 20% de la población. Vale decir que de 10 personas en Chile, 2 tienen patología biliar, o están operados, o están en vías de operarse de una patología biliar por cálculo, ¿ya? Es bastante la casuística, ¿ya? Más frecuente en mujeres, ¿ya? Más frecuente en mujeres. La técnica más sensible es la ecotomografía. Lo que ustedes están viendo acá es una imagen de una zona, bueno, esto es
líquido en la iconografía se ve prácticamente igual que el escáner, mucho más oscuro el líquido, eso es la vesícula biliar. Y ustedes ven acá unas estructuras que son más densas, hiperecogénicas se llaman acá, y dan una sombra para atrás, un eco, una sombra acústica atrás. ¿Ya? Eso es característico de una imagen que dan sombra y que se ve muy definido en la parte arriba anterior a lo que se denomina cálculo biliar. Con esto el paciente se puede operar. No es necesario hacer el escáner, por si acaso. ¿Ya? No es necesario hacer un escáner para que el paciente se pueda operar de cálculos biliares. Con esta imagen más la sintomatología del paciente, simplemente el paciente entra a pabellón y se opera de cálculos vesiculares. ¿Ya? Bueno, en el escáner igual vemos los cálculos, pero hay ocasiones en que cálculos que tienen densitometría igual que la bilis, ¿ya? Que son todos ellos cálculos que son de colesterina, ¿no es cierto? De bilirrubinato, ¿no es cierto? Tienen la densitometría muy parecida a la bilis. Por lo tanto, por eso que el escáner no es un buen examen para ver cálculos de la vesícula, ¿ya? Entonces, la ecotomografía, ya sea cálculos para nosotros en el escáner hiperdensos o hipodensos, en la ecotomografía todos van a formar esta sombra acústica, ya sea cálcicos o no cálcicos, ¿ya? En cambio, en la escáner, esto es cálcico, esto es bonito, esto lo puedo ver yo en escáner, pero no necesita el paciente hacerse un escáner para hacer este diagnóstico. Este mismo cálculo se va a ver igual que este otro acá, en la ecotomografía, con menos costo. Ejemplo, acá el paciente tiene que gastar como más de 100.000 pesos. Ejemplo, por ISAPRE o FONASA, aquí gasta 20.000 pesos para hacerse una ecotomografía. Esa es la gran diferencia. Esto es un examen más barato, no necesita irradiarse tampoco, acá no se irradia, y se hace el diagnóstico, ¿ya? Y este paciente sí se tiene que hacerse, acá se vieron los cálculos, se ve bonito, pero esto porque son cálcicos. Pero si no hubiera sido cálcico como este que está acá, este no se ve acá. Acá queda la duda, por lo tanto, este paciente igual se hace el escáner y tiene que hacerse una eco, que sería esta, ¿ya? Este C, sensible en litiasis con calcificación. Bueno, cuando está calcificado, eso se ve en el escáner. Solamente este, pero si no tiene calcificación, no se ve así como esto. Y acá hay un tremendo cálculo adentro, que se ve apenas, ¿ya? Alumnos, quistes, por si acaso vemos acá como hallazgo, acá hay un quiste renal, ¿ya? Los quistes, pueden haber quistes renales, quistes hepáticos, tienen un comportamiento igual que el agua, ¿cierto? Son densidades líquidas, ¿ya? Les presento al colédoco acá, acá digamos, este es la cabeza del páncreas, este es el borde del páncreas y este es el duodeno. Ese puntito blanco, o sea, ese puntito oscuro que se ve ahí hipodenso, hipodenso, ese es el colédoco, es la parte distal. Colecistitis. Esta es la vesícula biliar. Acá hay un cálculo donde la vesícula tiene paredes normales. Prácticamente las paredes no se notan acá. Esto tiene cálculo y las paredes son normales de la vesícula. Las paredes son milimétricas, aquí no alcanzan a medir 1 o 2 milímetros, ¿ya? Por lo tanto, esos 2 milímetros, como el corte es de 5 milímetros a veces, ¿no es cierto? No se alcanza a visualizar la pared, ¿ya? La pared, aquí también hay un cálculo y hay paredes delgadas, entonces, en un escáner prácticamente, cuando la vesícula está normal, o sea, en este caso no está normal, tiene un cálculo, pero si las paredes están normales, no se alcanzan a visualizar porque tienen un espesor muy fino, ¿ya? Pero cuando están inflamadas las paredes, a ese fenómeno se le llama colecistitis, ¿ya? Colecistitis es una inflamación de la pared de la vesícula biliar, ¿ya? En TC es buena para visualizar este tipo sobre todo sus complicaciones. ¿Qué es lo que tiene la colecistitis? Es una inflamación de las paredes, pero a la vez también hay una distensión, una dilatación de la vesícula biliar, ¿ya? Una vesícula más grande. 5 centímetros es como normal, pero si mide mayor a 5 centímetros, es una colecistitis, ¿ya? Hay un engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros, ¿ya? Yo dije ya que una vesícula normal mide 2 a 3 milímetros, no es más que eso, pero que no se alcanza a visualizar la pared en un corte, ¿ya? La pared es muy finita. En cambio, cuando está patológico, este engrosamiento puede medir más de 3 milímetros. Generalmente hay cálculos en su interior, ¿ya? En su interior o también en el cístico, ¿ya?
Colecistitis aguda, complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Empiema, que eso es una infección. Gangrena es una complicación de una infección. Perforación. Esto ya es grave, ¿ya? Si una vesícula biliar pasa mucho tiempo, se infecta, si se rompe, puede causar una peritonitis, ¿ya? Y también existe lo que se denomina colecistitis enfisematosa, enfisema alrededor de la vesícula, ¿ya? Pero la perforación, ojo, eso puede ser gravísimo, ¿ya? Entonces, por eso que es importante cuando el paciente tiene síntomas hepáticos, tiene que hacerse inmediatamente, tiene que ir inmediatamente al médico, basta hacerle una ecotomografía al comienzo, o un escáner cuando hay colecistitis para operar a ese paciente, ¿ya? Bueno, acá tenemos una colecistitis. Diámetro de la vesícula mayor a 5 centímetros del cuerpo, ¿no es cierto? Y paredes engrosadas, incluso con hipodensidad, y siempre cuando hay inflamación hay que fijarse en la grasa que está alrededor de la estructura. La grasa que está alrededor generalmente sube en unidades Sanfield. Ejemplo, una grasa normal, esa que está en el peritoneo, todo esto que vemos oscurito es grasa normal. Pero si ustedes miden las unidades Anfield de la grasa que está alrededor de una inflamación, es mayor, ¿ya? Acá. Ahí está la vesícula, y esto que está alrededor, la densitometría de la grasa que está alrededor es mayor, ¿ya? Ahí está la vesícula, y a esto se le denomina colecistitis aguda, ¿ya? Ojo que el paciente se le pueden infectar las paredes, en este caso están más hipointensas, probablemente están infectadas, ¿ya? Se llama empiema, y eso tiene que tratarse, primero tiene que tratar de que esto se desinflame para poder operar, porque a veces cuando hay mucha inflamación y hay infección, a veces el médico prefiere esperar un poquito con antibióticos y cuando baje la inflamación recién operar, pero eso, bueno, eso ya es parte de la parte médica. Pero para nosotros la imagen patológica, esto no puede ser, pues esto es patológico ¿ya? Esto es patología neta de la vesícula biliar. Agrandamiento, o sea, una distensión de la vesícula biliar con un engrosamiento de las paredes y, ¿no es cierto? Y la grasa vecina a la vesícula está prácticamente hiperdensa. El carcinoma de la vía biliar, o sea, de la vesícula biliar. La vesícula biliar, alumnos, por si acaso, si el paciente tiene algún amigo ustedes que tenga vesícula biliar con cálculo, lo mejor es que se la operen, ¿ya? Porque un factor preponderante para hacer un cáncer de vesícula biliar es tener cálculo, ¿ya? Los vesículas con cálculo es un factor de riesgo, ¿ya? Y esos pacientes que se dejan estar, tienen cálculos por año, porque pueden vivir con cálculos biliares, por si acaso, se puede vivir, ¿sí? Y siempre cuando comen alimentos grasos les da el famoso, digamos, cólico hepático, y generalmente con pacientes con medicamentos se pasa el tiempo y se le pasa, ¿ya? Y eso ya es, si pasa mucho tiempo, una vesícula biliar con cálculos puede generar un tumor, una carcinoma de la vesícula, un cáncer de la pared vesicular, ¿ya? Eso es complicado. Entonces dice, neoplasia más frecuente en el tracto biliar. Quinta en frecuencia en el tracto digestivo. Es bastante alto, ¿ya? Y la causa es colelitiasis más colecistitis crónica, factor de riesgo, ¿no es cierto? Lo que es lo más frecuente. La vesícula en porcelana es cuando pasa mucho tiempo, aquí esto no es vesícula en porcelana, es cuando tiene paredes calcificadas, ¿ya? Hallazgo en TC, masa que reemplaza la vesícula. Engrosamiento aislado o difuso de la pared. Aquí no se alcanza a visualizar nada, simplemente. Acá hay ascitis ya dije que la ascitis es una complicación de una lesión del hígado, probablemente el tumor de la vesícula biliar dio un tumor metastásico hepático, y eso es una causa también de hacer ascitis. Esto es líquido en el peritoneo, ¿ya? Acá al lado del vaso, eso, estructura homogénea, ¿no es cierto? Es líquido en el peritoneo. Masa intravesicular, sin contraste son hipodensos, esto es hipodenso, ¿ya? Con contraste una captación heterogénea, o sea, no es homogénea la captación, contrasta generalmente la periferia, en el centro siempre se queda un poquito líquido. Eso cuando hay un problema de la vesícula biliar. Páncreas, anatomía. Ya dijimos, esto es el vaso esplénico, puede ser la vena esplénica, esto es la cola del páncreas, este es el cuerpo del páncreas que está en la parte más central, y la cabeza está hacia el lado derecho, ¿ya? Esta es la cabeza. Desde la parte central, todo lo que está hacia la derecha del centro, eso es la cabeza, ¿ya? Los cortes más superiores, voy a mostrar la cola, a medida que voy bajando se ve el cuerpo, ya a medida que bajo se ve la vena mesentérica superior, que es esta que está ahí,
y alrededor, abrazando la vena mesentérica superior, está la cabeza del páncreas, con su proceso uncinado que está ahí, eso que está ahí en la parte más posterior. ¿Ya? Entonces ahí está la cabeza del páncreas, y ahí está la cabeza del páncreas nuevamente. Ahí está la vena mesentérica superior, arteria mesentérica superior, cabeza del páncreas, proceso uncinado. Esto es el duodeno, acuérdense la relación anatómica, y detrás está la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces esto siempre hay que tenerlo en consideración, las relaciones anatómicas. ¿Ya? Cuando en ecotomografía yo quiero ver el páncreas, tengo que saber las relaciones que tiene la cabeza pancreática con respecto a las estructuras vasculares, porque esas estructuras vasculares me van a ayudar a mí a encontrar la cabeza del páncreas en una ecotomografía. Ustedes en su malla curricular tienen ecotomografía, van a verlo el próximo año probablemente, y acuérdense de lo que les digo, la cabeza pancreática tiene una estrecha relación con la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Si usted pone el transductor en la parte abdominal sobre el ombligo, unos 2 centímetros sobre el ombligo, tiene que captar esto primero, y obviamente lo que está abrazando va a ser la cabeza del páncreas. ¿Ya? El proceso uncinado, y el duodeno generalmente en ecotomografía no se ve porque el duodeno generalmente tiene aire o tiene líquido en su interior. ¿Ya? No es algo que se tenga que ver en el ecotomografía. La ecotomografía generalmente ve órganos que tengan una densidad, en este caso una ecodensidad, que sean homogéneos. En cambio los intestinos no tienen siempre en su interior gas o contenido líquido, y eso no sirve para la ecotomografía. La ecotomografía siempre son los órganos más sólidos. En este caso se vería bien la cabeza del páncreas. ¿Ya? Páncreas, lesión quística. Bueno, acá tenemos el estómago, la cola del páncreas, acá, la vesícula biliar, que es su tamaño normal, menor a 5 centímetros, y aquí vemos claramente que esto, que es la cabeza pancreática, no tiene la hiperdensidad, ¿no es cierto? Vamos a ver anterior. Ahí está la cabeza pancreática, es homogénea, ¿no es cierto? Y más o menos una unidad de Sanfil es unos 60, 70, pero homogénea. Ahí está la cabeza del páncreas, es homogénea. En cambio acá la cabeza del páncreas tiene una hipodensidad. Todo esto es una hipodensidad. Incluso alrededor se ve hiperdensa y en el centro hipodensidad. Densidad parecida aquí al agua. ¿Ya? Cuando un órgano tiene una zona redondeada, homogénea, ¿no es cierto? Generalmente es un quiste. ¿Qué es lo que tiene en el quiste de su interior? Líquido. ¿Ya? Eso es un quiste. ¿Ya? Y densitométricamente, si uno le mide las unidades Anfield, son cercanas a 0. Generalmente son unidades de Anfield 2, 3, 4, 5 UH, eso generalmente es líquido, y eso es un quiste. La característica de los quistes es que son siempre bien definidos. Pero en este caso es tremendo, ¿no es cierto? Es grande, ocupa prácticamente toda la cabeza pancreática, eso es una lesión quística pancreática. ¿Ya? Quiste pancreático. Ahí. De la cabeza del páncreas. También pueden estar ubicados en el cuerpo o en la cola. Este es de la cabeza del páncreas. Ahí se ven cortes coronales, ahí, la cabeza del páncreas, ahí está el quiste. Esta es la vena porta, ahí está el quiste. Acuérdense que abraza la cabeza del páncreas, el duodeno. Ese es el duodeno. El duodeno, que es una C ahí. Y ahí está la cabeza del páncreas. Vena porta, esto es el estómago. Hígado llega hasta acá. Eso, todo ese es hígado. Todo esto es hígado. Lóbulo izquierdo acá, lóbulo derecho acá. Pancreatitis aguda. Hay una clasificación de pancreatitis, por si acaso. Hay una pancreatitis generalmente que no da ningún cuadro, prácticamente solamente pancreatitis por exámenes de laboratorio. Lipasas, amilasas altas, dicen que es una pancreatitis. ¿Ya? Y uno hace el estudio de escáner para clasificar esa pancreatitis. Generalmente la pancreatitis que se detecta solamente con el laboratorio y no tiene ninguna manifestación imagenológica, es una pancreatitis tipo A o grado 1, que no se ven prácticamente los órganos alterados. Pero cuando la pancreatitis aumenta en daños que se pueden producir alrededor de la cabeza del páncreas, o en la misma cabeza del páncreas que crece de tamaño, y alrededor de ella hay líquido, ¿no es cierto? Y aumento de la densitometría de la grasa va subiendo en grado. Y esa clasificación se llama de Baltasar. Hay Baltasar A, B, C, D, E, F, ¿cierto? Perdón, hasta E.
y a medida que se va deteriorando todo el páncreas, va subiendo en esta clasificación que tiene el páncreas, ¿ya? El diagnóstico clínico es la TC. Es importante que la TC es lo mejor para visualizar pancreatitis aguda. La ecotomografía, como el páncreas es un órgano que está detrás de la zona intestinal y detrás del estómago, todo aquella, digamos, estructuras que tengan aire en su interior no tienen buena ecos, prácticamente no tienen buenos ecos para el ecotomógrafo que se utiliza en ecotomografía. Por lo tanto, cuando hay un órgano que está detrás de las estructuras aéreas, como la zona intestinal, no es muy bueno evaluarlo con la ecotomografía. Por lo tanto, de elección para un paciente con pancreatitis aguda tiene que hacerse un escáner. El diagnóstico es clínico, ya dije el diagnóstico es clínico, el médico examina al paciente, le hace exámenes de laboratorio, cuando hay exámenes de laboratorio con, ejemplo, lipasa y amilasas elevadas, eso es una pancreatitis. Solamente con examen de laboratorio y clínico, pero el ATAC sirve para clasificar esa pancreatitis. Hallazgos son hallazgos de TC pancreáticos, aumento focal o difuso de la glándula. Aquí no alcanza a ver la glándula, está pequeña, no alcanza a verse el crecimiento. Densidad de la disminución de la densidad. Generalmente baja a 20 y 25 watts, ¿ya? Porque aparece edema. Ejemplo, esto que ustedes ven acá arriba, esto es edema. Pero alrededor esto es la cola, este es el cuerpo del páncreas. Está alrededor de la cabeza, que estaría ver acá, ¿no es cierto? Y alrededor del cuerpo. Eso es edema, eso es líquido alrededor del páncreas, ¿ya? Y aparte la grasa que está alrededor está también aumentada en densidades, ¿ya? Hallazgo TC alrededor del páncreas peripancreático, todo lo que está alrededor, ¿ya? Hay un borramiento y desfiguración del plano graso. Ahí está el plano graso, se desdibuja, ¿cierto? Se desfigura, ¿ya? Engrosamiento de los planos aponeuróticos. Los planos aponeuróticos a veces se visualizan acá, generalmente se hace visible lo que es la fascia que se separa el peritoneo del retroperitoneo. Acá está evidente el caso que yo les digo que esta grasa no se ve alterada cuando hay una pancreatitis. ¿Por qué? Porque esto está en el retroperitoneo. El páncreas está en la parte peritoneal, ¿no es cierto? Toda esta grasa se ve dañada, en cambio esta no, ¿ya? Y si hubiese, ejemplo, cuando hay en la pancreatitis, ya en los casos más elevados, pancreatitis tipo esto exuda líquido. Esta inflamación exuda líquido y los líquidos se tienden a ubicar acá al lado, ya en la parte más baja. Y generalmente bajan hasta la zona pélvicas, hasta la parte inferior del peritoneo, ¿ya? El líquido de acá del alrededor del páncreas, ¿ya? Hallazgo TC, las complicaciones, hay colecciones líquidas, ¿ya? Necrosis a veces, abscesos, ¿ya? Todos son hipodensos, parecido a esto que está ahí, ¿ya? Y a veces presencia de poliquistes, cuando el páncreas se deteriora mucho, ¿no es cierto? Cuando hay mayores complicaciones, aparecen pseudoquistes. Entonces es un páncreas con todo lo que es tejido peripancreático que está alterado, ¿no? Ahí está la cola, y eso es líquido, ¿no es cierto? Alrededor, la grasa está alterada, más la clínica, eso es una pancreatitis, ¿ya? Este tratamiento generalmente solamente es médico, no es un tratamiento, acá no se opera, el páncreas es complicado de operar, no se opera simplemente, y todo tratamiento médico. El paciente se mantiene hospitalizado y con medicamentos y con un régimen especial. Eso debería bueno, el tecnólogo nos pide los exámenes de control posterior al tratamiento para ver cómo ha evolucionado la lesión. Si un paciente lo podemos tener, le podemos haber hecho 2 o 3 escáneres mientras el paciente estuvo hospitalizado cuando hay una pancreatitis más o menos complicada. El vaso, ¿no es cierto?, es una zona que por lo menos tiene pocas lesiones, por lo tanto yo en el trabajo de investigación no les di a ningún alumno lesiones del vaso, ¿ya? Una mononucleosis, no, a ninguno les di simplemente me aboqué a las patologías del hígado, de la vesícula biliar, de la vía urinaria, ¿no es cierto?, de la zona linfática, a ver patologías, ¿ya? Entonces acá tenemos el vaso, este es el vaso al lado izquierdo, ¿ya? Y esto es normal, homogéneo. Homogéneo y un tamaño también normal, no mayor a 12 centímetros, que es el tamaño del riñón, del vaso. Bueno, variante anatómica, vaso accesorio. A veces hay 2 vasos, uno pequeñito alrededor del vaso, se llama vaso accesorio, que es una variante anatómica. El vaso puede ser también tener lóbulos, ¿ya? Una lobulación. Y a veces
el vaso está ubicado fuera del lugar normal, que es el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Pero es bien escaso esto, ¿ya? Después tenemos la esplenomegalia. ¿Qué es lo que es la esplenomegalia? Un vaso que tiene un tamaño mayor a 12 centímetros. Bajo el margen costal o bajo el polo inferior renal. O sea, cuando sobrepasa el polo inferior renal, eso es esplenomegalia también, ¿ya? Causas más comunes: infiltración celular, linfomas y leucemias. Infecciones infecciosas cuando son las mononucleosis, ¿ya? Origen vascular, hipertensión portal, ¿ya? Lesiones esplénicas focales. Pueden haber quistes, ¿ya? Esto es una lesión quística del vaso, ¿ya? La mayoría son hipodensas, área hipodensa en forma, bueno, los infartos son área hipodensa en forma de cuña, no causan efecto de masa, atrofia muescas en el contorno, favorece la formación de abscesos, linfomas, esplenomegalia con lesiones focales en las fases tardías, quistes congénitos y secundarios. Esta tiene una forma quística prácticamente del vaso. Bien infrecuente, no es algo frecuente, es infrecuente. Profesor, Sí. que usted dijo en una clase anterior, ya estamos en la hora, por si acaso. Que la avisaron. Sí, sí. Ya, perfecto, no me pasé, ya, no vi ni la hora siquiera. Ya, sí, porque a las 14:20, a las 16:20 tengo, sí, menos mal, me hiciste de acuerdo. Tengo clase de laboratorio, ¿ya? Espero entonces los alumnos del laboratorio. ¿Listo, niños? Entonces nos vemos el miércoles para terminar con esto de patologías de abdomen, ¿ya? Gracias por hacerme acuerdo, porque yo ni siquiera veo el reloj. Ya, niños, entonces los de cátedra hasta el miércoles y los de laboratorio los espero 5 minutos más, ¿ya? Demos 5 minutos para empezar, ¿ya? Chao, profe, cuídense. Chao, que estén bien igual, pues niños.